wanna jump up and shout. Love makes you wanna dance all about. Love makes you wanna forget about everything. Love makes the world go round. Love makes you wanna get the world to sing along. Love makes the world go round. Love makes the world go round. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Sin Negativo, un programa de cine independiente, transmitiendo por el 32.1 de la TDA, Televisión Digital Abierta. Estamos en el cuarto piso de IMPA, la primera fábrica recuperada del país por sus trabajadores y trabajadoras en el barrio porteño de Almagro, en los estudios de Barricada TV, acá en nuestra casa. Y como siempre es un placer compartir esta noche, esta velada de cine independiente con ustedes del otro lado. Esta noche tenemos un nuevo especial, vamos a tener una charla muy interesante de cine con una gran realizadora, documentalista, directora de cine, directora de series, de cintas televisivas, tanto nacionales como internacionales. Hoy estamos con Gabriela González Fuentes. Gaby, es un placer tenerte acá en los estudios de Barricada TV. Muchas gracias por estar acá. No, bueno, el placer es para mí, poder estar acá en una fábrica recuperada, hablando con colegas de cine independiente, de Todo feminismo, de documental. Yo estoy de fiesta. Claro, perfecto. Bueno, lo mismo decimos nosotros y nosotras acá. Bueno, para arrancar nos reúne, tal vez en este primer bloque, el reciente estreno de tu película Rita, Lado B. Una película que tengo entendido que le fue bastante bien, todavía se puede ver en algunos lugares, pero aquellas que por algún motivo todavía no la vieron y están interesados, contanos en principio de qué se trata Rita, Lado B. Bueno, Rita, Lado B es un retrato de un momento de la vida de Rita Segato. Es una peli que para mí es muy, muy especial porque me llevó mucho tiempo poderla concretar, porque en el transcurso de la película me di cuenta, se me jugaban muchas cosas profundas, porque Rita fue muy generosa. Entonces lo que empezó siendo como un retrato de la vida de ella fue, de un momento de su vida, fue una apertura también a sus conflictos, a sus contradicciones, con la maternidad, con el amor, con sus búsquedas, y yo creo que hay algo allí de la peli que es muy especial para compartir. O sea, digo esto porque bueno, ahora la peli acaba de salir del Gomón, va a tener unas funciones con Avalon en el Centro Cultural Ítaca, acá en Almagro, en Buenos Aires. Tenemos unas funciones este mes en Villa María, también ha estado en La Pampa, pero estamos como tirando motores para el año que viene. Meto chivo ahí, porque un poco nuestra idea es que desde el Instagram las personas, los colectivos que estén interesados en la peli nos contacten, porque queremos hacer de la peli un espacio para compartir. Nos han preguntado varias veces si va a estar online y en principio no, porque es una peli sobre los vínculos, sobre el encuentro y qué nos pasa cuando pensamos juntos. Y queremos como equipo hacer de las proyecciones un espacio de eso para encontrarnos, y un poco de lo que trata la película, hacerlo también en la experiencia de la recepción de la película, te diría. Siempre cuando uno se encuentra, hay una frase que dice Rita que a mí me encanta, que es la de pensar en conversación, que es algo que tenemos como que recuperar también del tiempo. ¿Qué pasa cuando nos encontramos, nos escuchamos, nos cuidamos? Pasan un montón, o sea, no solo vienen las mejores ideas, sino además uno sale contento, reconfortado, y estos son tiempos que requieren que nos juntemos, que nos cuidemos, que nos querramos y que nos demos el permiso de pensar otras formas de la política, otras formas de la construcción. Hay otra consigna que tiene Rita que a mí me encanta, que atravesó mucho la película en algunos momentos, que yo le conversaba como ideas quizás pesimistas de análisis de cosas, y ella me hablaba me dice, nunca pierdas de vista la incertidumbre de la historia. Hoy más que nunca la incertidumbre nos llena de libertad y de posibilidades, porque nos quieren hacer creer que vamos hacia un lugar del cual no hay retorno. Y si algo nos ha demostrado la historia es que es impredecible. Entonces, tomar la imprevisibilidad como algo que es liberador, claro. Es como decir, bueno, es verdad, no sabemos, nos están vendiendo un paquete. Ahora,
qué va a pasar con eso y qué va a pasar si nosotros no estamos de acuerdo con eso y si nos juntamos y si nos queremos. Entonces, bueno, la peli va un poco de eso, me parece a mí. Como un pensamiento que nunca muere, ¿no? Que siempre se renueva pensándolo de esa forma, ¿no? Como dice Rita. Y en lo cotidiano, porque además tenemos una idea de, digamos, una de las motivaciones para mí de hacer la película es que Rita es un personajazo, eso es una autora que está traducida en no sé cuántos idiomas, que da cátedras en el primer mundo. Hay un cuento buenísimo de Rita, la invitan al Pompidou a un encuentro de museógrafos. Y ella dice, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, pero me dice, bueno, me pagan, voy, no tengo, o sea, tengo que pagar la cuenta, los salarios de las universidades latinoamericanas. Bueno, llega el Pompidou y están un montón de especialistas de museos. ¿Y ella? Entonces le dicen, mire señora Rita, nosotros hemos leído mucho de las cosas que usted ha escrito sobre los efectos que ha tenido la colonialidad sobre América Latina. Sí, le dice Rita. Bueno, nosotros queremos que nos explique qué efecto ha tenido sobre Europa. O sea, lo cual es como, amigos, siéntense a pensar, o sea, hay algo del valor de lo que nosotros estamos como pensadores y pensadoras en América Latina que nos cuesta verlo y nos cuesta valorarlo. Entonces, me parece, lo primero que me parece importante es una autora que es nuestra, como nosotros pensándonos. Y después decía, ¿y cómo es el proceso de pensar? Porque también tenemos una idea del pensamiento, la academia, los títulos, los señores franceses dando cátedra, cómo pensamos las mujeres. Y además cómo pensamos las mujeres feministas, porque también hay otra cosa de las feministas y la novia de Shrek van más o menos como la misma paleta de color, no somos unas monstruas que no queremos ni a nuestra mamá, que somos mujeres sin amor y por eso andamos hinchándola. Y decía, nada más lejos, o sea, si algo somos las feministas, somos mujeres que queremos conectarnos con el cuidado, con el amor, con la posibilidad de hacer otro mundo. Entonces, Rita, desde sus vínculos, desde su historia de amor, me parecía que era como muy, muy lindo mostrar desde dónde estamos pensando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos en esa cotidiana? Ella está pensando mientras saluda a los hijos, alimenta al perro, hace la maleta, que en realidad es como nosotros vivimos, nosotros y nosotras. Hay una cosa de lo cotidiano y entonces, bueno, como poder ver el poder de nuestro cotidiano, cuando nos conectamos positivamente con eso, lo podemos entender, intercambiar y además con algo muy lúdico. Rita es muy lúdica y también hubo una búsqueda de mi parte porque también es malhumorada, no es lo que está en la película. Hubo una elección de conectar con su picaresca, con su eros también. Porque también hay una idea que cuando uno dice, bueno, queremos pensar en otro mundo. ¡Ay, qué aburrido! Y es como decir, no, justo es un otro mundo que tenga espacio, que tenga tiempo, que tenga amor, que tenga música, que tenga banquetes, o sea, que haya que sea goloso. Me parece que es una linda manera de hablar de la película, una película golosa. Buenísimo, genial. Bueno, yo vi la peli y algo que me gustó, o sea, la película en sí, su protagonista me parece personas increíbles y la historia está contada de una forma muy, muy maravillosa y habla como de dos grupos al momento de pensar de los vínculos y los objetos. Eso también me pareció que está muy bueno y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Y también esto que mencionás vos, ¿no? Que vemos en la película una Rita más hogareña, más como metida en lo íntimo. Y un poco en esa línea te quería preguntar cómo fue que conociste a Rita y qué fue lo que te llevó a realizar este documental. Bueno, yo conocí a Rita por sus textos. Yo estaba en un momento como muy cuestionándome desde dónde pensar las cosas que quería pensar. Porque en mi propio trayecto de vida, de mis experiencias y de mis búsquedas políticas, o sea, como pensando, o sea, yo pienso que el mundo necesita ser repensado en función de una más justa redistribución, pero creo que hay que pensar no solo cuál es el objetivo, sino la forma. Esto que la forma es el contenido, hay algo de eso, de cómo tejer redes, cómo articularse. Yo venía en ese pensamiento y cuando me llega Rita como autora, la empiezo a leer y me empiezo a volver loca. O sea, yo le entro a Rita desde la teoría. Me parece que las cosas que ponen palabras, las cosas que habilita a pensar, y me empecé a poner obsesiva de leerlo todo, entonces a mi productor lo tenía loco, porque estaba todo Rita dice, porque Rita dijo, porque leí de Rita, y entonces un día me dice, mira, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no haces una película de Rita y yo te la produzco, que me tienes como hasta aquí? Y claro, cuando me lo dije, le dije, pero ¿cómo no va a ser? Yo ni la conozco. Entonces me dice, menor de los problemas, o sea, anda a ver cómo hace. Y ahí también esto de pensar en conversación, lo importante del diálogo con el otro, algo que yo no
me había imaginado posible, lo vi. Y entonces empecé como una fan a hacerle cacería. ¿Quién la conoce? ¿Quién tiene el teléfono? ¿Cómo es? ¿Cómo? Entonces me acuerdo de unas amigas que les empecé a pedir el teléfono y dije, es que hay un problema. Yo ya quiero a Rita, Rita me quiere a mí, pero no lo sabe porque no me conoce. Claro. Y bueno, y Hay ahí... que cruzarse nada más. Claro, y ahí empezó como un juego, porque también yo me la imaginaba un poco. Había algo entre lo que leía y lo que veía, y había algo que yo intuía de eso lúdico de Rita, y digamos la propuesta que ella me decía, lo digo porque me autorizó. En un momento yo cuando quiero concretar, porque Rita está siempre en 10.000, con una agenda de 10.000 cosas, me decía que sí, pero no. Y en algún momento me había soltado, ella su primer exilio fue en Venezuela. Ujú. Y ella tiene locura por la gastronomía venezolana y o sea, tiene algo que, por ejemplo, cuando ella putea en venezolano. O sea, hay algo ahí que se le conectó. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad. Entonces yo le empecé a escribir ofreciéndole postres, que sabía que Rita, estarás en tu casa porque hay un... ahí me daba bola. No, bueno, ¿a ti te gusta el 3? Sí. Y en el relato de Rita bueno, empezó a llegarme unos postres que yo no me podía resistir y dije, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? y nada, como desde ese lugar como bien lúdico y bien, como en esa invitación, yo le propuse, le dije lo que yo quería y lo que yo pensaba del feminismo, de las autoras y los autores latinoamericanos. Y entonces me dijo, bueno, sí, pero que no sea una cosa así, de yo dando cátedra, porque yo dando cátedra está en YouTube. Y yo le dije, no, si yo no te quiero dando cátedra, sería imposible, además meter el pensamiento de Rita en 1 hora y media, no hay manera. No, seguro. Y bueno, y ahí empezó como una segunda etapa que fue muy linda, porque de alguna manera lo que ella me propuso, o sea, yo quería ser su amiga, te imaginarás. Pero De hacer una película, claro. Pero era como decir, uno lo desea, pero dice, bueno, pero sé cuál es mi lugar. Entonces, bueno, yo voy a ir como documentalista. Y un poco lo que ella me ofreció con su gestualidad fue, no, pero para hacer esto tenemos que estar vinculadas. Y me empezó a compartir sus afectos, sus espacios, y me abrió un mundo que bueno, a mí me transformó y me adoptó, me generó una cantidad de vínculos hermosos, así que no tengo sino agradecimiento. Ajá, genial. Che, y como para ir cerrando este primer bloque, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo la película desde de este vínculo que formaste con ella hasta el día del estreno? Mira, arrancó en finales del 18, o sea, debe haber sido unos 6 años. Claro. Del proceso de la peli, que además también tuve como 3 años, 2 y pico con Guillermina, que es la editora, que es una diosa. Hicimos varias películas hasta llegar con esta, pero sí, un largo proceso. Largo proceso, ni hablar. Bueno, ¿y dónde se puede ver la peli? Lo dijiste hoy temprano. Sí. Repasar, y si tienen redes sociales como para que podamos estar ahí pendientes a futuras proyecciones también. Perfecto. Todos los datos de las proyecciones están en nuestro Instagram, que es @RitaLadoVelaPelícula. Que ahí eso que te decía, escríbanos, armamos, conspiramos, que nos encanta conspirar, para armar proyecciones y encuentros. Nos queda ahora en noviembre funciones en la sala de Ítaca, con Avalon en Almagro. Tenemos en Villa María, Córdoba, en La Pampa. Pero bueno, todo eso se ve en nuestro Instagram, @RitaLadoVelaPelícula. Buenísimo. Bueno, nos vamos al primer corte y ya seguimos hablando de cine, dale. Perfecto. Bueno, quédate ahí, prendido, prendida. No te muevas que ya volvemos con más Cine Negativo. Muy bien, y seguimos en Cine Negativo. Gabriela, hay una parte muy interesante que estaría bueno que charlemos, que tiene que ver con otra faceta tuya, antes de ser realizadora, antes de hacer películas, que es por tu paso por la televisión en Venezuela, ¿no es cierto? Contanos un poco esa experiencia, porque creo que tiene una vinculación muy importante con muchas de las cosas que están pasando, y con un rol importantísimo que tienen los medios de comunicación y el cine, cuando toma las riendas, cuando se hace cargo de la cultura y cuando interviene en la sociedad, ¿no es cierto? Contanos tu experiencia, cómo fue esos inicios y qué trabajos hacías.
Bueno, es linda esa pregunta porque es un momento, yo estudiaba cine y ahí entré en contacto con varios compañeros, varios habían estudiado en Cuba en la Escuela de San Antonio de los Baños y estaba como vinculado a un sector que desde el principio, la misma universidad también lo proponía, la comunicación o la generación del relato vinculada a la propia historia local, a la propia historia nuestra sería. Estando en la facultad, cuando voy a hacer estoy trabajando en mi trabajo de tesis, me vinculo con un colectivo de cine club que estaba en un barrio que en Venezuela los barrios son las villas. Me encanta siempre esta anécdota porque para mí fue un momento bisagra, porque esta villa se llama la Villa del Manicomio, porque está construido sobre el cementerio del hospital psiquiátrico. Sí. Entonces, este grupo de personas eran cineclubistas, pero habían empezado a filmar las cosas que pasaban en el barrio. Que si se puso el caño de agua, que si el juego de pelota. Entonces, eso generaba como que la gente participaba de las proyecciones, porque antes de la película ponían Disney, pero antes de Disney ponían un rato de las películas que habían grabado. Empezó a pasar que la gente quería ver menos Disney que el material crudo de lo que se grabó cuando se puso el caño de agua. Bueno, allí nosotros hicimos nuestra tesis, agarramos un semiólogo francés que hablaba de cómo el cine familiar generaba identidad y lo traspolamos a cómo el cine comunitario generaba identidad y construía identidad. Estamos en ese proceso, entonces, bueno, Revolución Bolivariana de por medio, surge la posibilidad de hacer un canal de televisión. Más o menos, nunca se me olvida, vinieron mis amigos, yo era como la nerd de la universidad, me tocaba a mí hacer el proyecto, y yo decía, pero ustedes entienden, somos dos estudiantes, dos locos, nadie tiene un peso partido por la mitad, ¿quién nos va a dar plata para que nosotros hagamos acá una televisora comunitaria? Para, no sé, en principio eran como 500 personas, se calculaba que la potencia del transmisor podía tener, ponte un alcance de 15 manzanas. Ajá. Bueno, lo armamos, yo lo hice más, te digo, más para pertenecer, para que mis amigos no me bardearan. Y nunca se me olvida el día que llegó mi compañera y me dice, aprobaron el proyecto. Wow. Y yo en ese momento te prometo que lo que pensé, dije, ¿dónde me metí? No, ¿para qué estudié? O sea, yo todo lo que estudié fue para que me pusieran en mi lugar y me dijeran que eso no se puede hacer y que eso no está permitido y que eso no me toca, que eso no es para nosotros. Y estos, como eran unos locos, dijeron, nosotros queremos eso, y algo se movió, y yo dije, pusimos la antena, que era para 500, o sea, ponte 15 manzanas. 15 manzanas. Pero como Caracas es un valle, son unas montañas altas, cuando pusimos el transmisor que estaba en la punta de la montaña en el hospital psiquiátrico, claro, la señal baja por gravedad, y tenemos un radio de 3 millones de personas. Bueno, flotó todo por los aires. En ese proyecto, que fue muy lindo, nos dividimos de estos 4 locos. Una se ocupaba más como de la cosa política articular, otro de lo técnico, otro es el enlace con las comunidades, y a mí me tocaba de la formación. Porque un poco la dinámica era, esta televisora se tiene que alimentar por lo que produzcan los miembros de la comunidad. Y la consigna era, no vea televisión, hágala. Y te traigo eso porque después vino Vive, después vino Telesur, después vino La Taguara, que es donde construí con otras compañeras. Pero yo creo que ahí hay un principio al cual yo regreso siempre, que es ¿quién construye nuestro relato? ¿Quién habla de nuestra historia? Como mujeres, como hombres, como latinoamericanos, como somos de la provincia, de la capital, de la villa. Estamos todo el tiempo acechados por una imagen que construye otro, por un relato que construye otro. Cuando nosotros nos podemos sentar y pensar, ¿quién soy yo? ¿Qué necesito? ¿Qué necesita mi comunidad? ¿Dónde estoy? Hay algo allí como que el sistema operativo. Claro. Y es muy transformador. Y es mucho más interesante lo que pasa en el proceso, muchas veces, que el mismo resultado, que el producto. Y para mí eso lo necesitamos cada vez más, especialmente hoy en día, que hay una supuesta democracia entre los medios, las redes sociales, y cada vez estamos como más bombardeados de contenidos que lo que nos hacen es que no nos dejan pensar. Estamos sobreinformados, con unas informaciones muy cortas que no nos permiten pensamientos complejos. O sea, yo creo que hay como un daño cognitivo casi. O sea, todas son ideas de 2 minutos, 2 párrafos, y yo creo que este es un momento súper importante para parar la pelota y recuperar espacios como este, y decir, ¿cuál es mi cuento? ¿Con quién lo quiero construir? ¿Qué me están hablando? Creo que eso es muy necesario, y más cuando se repiten historias viejas. El liberalismo nos salvará,
los militares son el camino, es como decir, para. Claro, seguro. Che, y ahí en esa construcción del relato que vos decís, súper interesante porque comparte mucho con la historia también acá de nuestro medio de Barricada TV, en gran manera. ¿Qué rol crees que deberían cumplir los medios de comunicación en el mundo que vivimos? ¿Y cómo crees que se vincula de alguna forma el cine documental, el cine que narra, el que cuenta las historias, el que se mete en la villa, el que se mete y viaja miles de kilómetros para mostrar lo que realmente está pasando, que muchas veces los otros medios, las masas corporativas, ocultan? ¿Qué rol crees que deberían cumplir o que cumple el cine y la comunicación de este lado de la Mira, barricada? yo creo que ahora más que nunca, o sea, estamos en un momento muy jugado. Yo creo que creo que lo primero que hay que preguntarse cada vez que uno prende la cámara es si uno está parado del lado de la vida. O sea, creo que hay versiones, pero en este momento tenemos que pararnos del lado de la vida, porque la amenaza viene a tal nivel que es entender que están proliferando cada vez más los relatos que atentan contra la solidaridad, el encuentro. O sea, cómo se han disparado las enfermedades mentales, los niveles de depresión. O sea, estamos en un momento que requiere, por un lado, pararse, detener, o sea, los fake news que nos enloquecen, te diría. Entonces es como decir, bueno, para mí es importante pararse en un lugar donde, ¿cómo construyo un relato que nos haga bien y que nos permita transformarnos? Con eso primero mantengámonos vivos. Y lo segundo, después, ¿estamos vivos, estamos completos? Bueno, ¿cómo imaginamos un mejor futuro? Esto era lo que conversamos muchísimo en Venezuela cuando estábamos en un momento como muy de explosión creativa, que era el poder, el poder del consumo tiene una imagen del bienestar. Que son la 4x4, el club, la ropa no sé qué. Hay un imaginario del buen vivir. Y yo creo que nosotros tenemos que trabajar cada vez más por poder compartir, preguntarnos qué es para nosotros el bien vivir. Yo pienso, por ejemplo, te hablan ingresos per cápita, ¿no? Son un número siempre que te manejan las estadísticas. Y yo digo, a mí me interesaría saber cuál es el número de muertos per cápita de madres, o sea, que hablen con las madres en la ¿cuántos hijos te mataron? Claro. A mí me interesa más ese número. Y yo quiero saber qué van a decir las madres negras de Estados Unidos, las madres de Centroamérica, las madres en el Perú, porque viste que ahora el Perú es una economía maravillosa también, y Chile ni te cuento. Entonces digo, ¿cuál número me interesa? ¿El de cuántos hijos me mataron o cuánta plata tiene alguien en el banco? O sea, ¿puedo salir en la noche o no puedo salir? ¿Necesito ropa cara? ¿Necesito tiempo para dormir? O sea, ¿el bien vivir es un buen carro o es una buena siesta? ¿Es un buen polvo? Claro. ¿Es una buena comida? Entonces yo creo que logrando estar a salvo, la vida mínimamente, lo que necesitamos es poder empezar a invitar a tejer unos imaginarios diferentes a los del consumo, que nos conecten con la vida, que la vida es estar, quererse, cuidar, alimentarse, preguntarnos qué es el bien vivir para cada uno de nosotros y cómo se ve eso en imágenes. Para mí ese es el desafío. Genial, me parece un gran desafío. Como cierre ya de este bloque, y te pido que seas lo más breve que puedas por cuestiones de tiempo nada más, el pibe, la piba que te está viendo del otro lado y que quiere agarrar una cámara, que se quiere meter en un estudio y que quiere contar su relato, ¿qué consejo le das? Que confíe en su deseo, fundamentalmente. Que cada vez que escuche esa policía, ese policía torturador que tiene adentro, que le dice tú no eres, porque no estudiaste aquí, porque no tienes la cámara esta, porque tus amigos no sé qué, porque es como un manual de todo lo que no, a ese le diga, o sea, es nuestro lo que querramos. Yo creo que ahorita es lo más importante o sea, es tan fuerte que nos dicen que no tenemos derecho a nada, y yo te digo, en mi experiencia he podido ver tantas cosas maravillosas producto de la solidaridad, el encuentro, la unión y el deseo, que no estaban en ningún manual. Y ya está, y ya que estoy un poco grande, te digo, estoy convencida, o sea, eso de uno querer y juntarse con otros que quieren es más poderoso que cualquier otro que te esté diciendo que no. Clarísimo. Bueno, súper clara. Gabriela, nos vamos al último corte y ya volvemos, dale. Bueno, no te muevas que ya venimos con un cierre espectacular, con un gran cortometraje que tiene Gabriela para compartir con nosotros después de este corte.
Seguimos en Cine Negativo y como lo decía antes del corte, ya nos metemos en el tramo final de esta hermosa charla de cine. Contanos qué vas a compartir con la teleaudiencia, Gabriela, por favor. Mira, me pone muy contenta tener el espacio para compartir este corto que hice ya hace unos cuantos años, ahorita chequeamos, fueron 12. En su momento, cuando lo hice, yo ya tenía muchos años queriendo hacer algo sobre Palestina. Digo esto solo porque como una de las construcciones de los medios es como que el conflicto de Palestina es de la semana pasada. Lo que quiero decir es que algo que hice hace 12 años, cuando lo hice, ya estaba lejos de ser algo nuevo. Bueno, me parece que en la línea de que tenemos que contarnos nuestros relatos y conectarnos con lo humano, esa fue una experiencia muy linda. Yo estaba haciendo una serie sobre migrantes en Venezuela y conocí a esta poeta que me rompió el corazón, te diría, ella y su hijo, y me parecía tan hermoso como ellos, que no han pisado suelo palestino en su vida, lo tienen en su corazón y nos los transmitieron, siendo además unas personas, me parece que quiero compartirlo porque también, más allá de Palestina, también estamos en un momento donde se persigue a los migrantes. Entonces nos persiguen por mujeres, nos persiguen por musulmanes, nos persiguen por migrantes, o sea, como solo el hombre blanco tiene derecho a existir, parecería. Y yo creo que es muy importante entender que el pueblo palestino está siendo víctima de un ataque colonialista en la región y que data de los finales de la Segunda Guerra Mundial, o sea, es el mismo poder que nos tiene sobre las cuerdas a todos, y que hay una narración que quiere separarnos a los seres humanos, que quiere poner una carga a las creencias religiosas, que quiere justificarse en unos textos. O sea, cuando tú ves todas las cosas, todos los desastres que ha hecho la humanidad y las burocracias bélicas en nombre de las religiones, es un espanto. Entonces es como, bueno, dar 2 pasitos atrás y entender que lo que pasa en Palestina no es un problema religioso, no es un conflicto entre 2 pueblos, es una invasión del poder sobre el tanque de combustible del planeta, que es lo que es el Medio Oriente. Es un enclave. Además, históricamente la sociedad palestina fue de las más modernas y de las más progresistas del mundo árabe, que también eso era un problema, porque para la estigmatización del mundo musulmán, bueno, son millones las razones por las cuales el poder está detrás del exterminio y del genocidio del pueblo palestino. Y ahí yo creo que hay que pararse firme, entender que lo que está en juego no es solo la vida de los palestinos, que ya es una tragedia enorme, es la vida de todos nosotros. O sea, es el poder, como dice Rita, el poder diciendo puedo hacer esto no porque tengo derecho, no porque es lo justo, es porque puedo. Es en este momento los poderes militares del mundo diciendo podemos hacer tierra arrasada de lo que querramos. Y tenemos que pararnos súper firmes en eso, de decir no pasarán, y poder ver al pueblo palestino como lo que son, seres humanos como nosotros, llenos de deseos, de familia, y bueno, me parecía que les quiero compartir este corto que fue hecho completamente a pulmón, que intenta acercarnos desde la poesía de esa hija de Palestina. Muy lindo, muy linda la presentación y muy linda la película también. Gabriela, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Me gustaría poder charlar muchísimo más de cine y de comunicación también con vos, pero nos tenemos que despedir. Ha sido un gusto enorme en nombre de todos mis compañeros, compañeras acá de Barricada TV y los que hacemos Cine Negativo. Muchísimas gracias de verdad por acercarte a este lugar. No, ustedes que me dieron este regalo. Bueno, genial. Nos despedimos con el cortometraje entonces, Palestina y otros relatos, de la realizadora Gabriela González Fuentes, un cortometraje de 10 minutos de hace unos 12 años atrás aproximadamente. Con esto ya nos despedimos, no antes sin invitarlos a que se sumen a la comunidad BTV. Acá abajo aparece el QR, lo escanean con el celu, llenan un formulario súper simple, ponen el monto por única vez o mensual, nos sirve un poquito más. Y con eso nos dan una mano gigante a sostener este espacio de comunicación. A cambio reciben un montón de beneficios de la economía popular en indumentaria, gastronomía, espectáculos, cine y muchas cosas más. Así que bueno, escanea el QR y sumate a la comunidad de BTV. Con esto sí, ya me despido. Hasta el sábado que viene en una nueva edición de Cine Negativo. Muy buenas noches.
una mujer vino a nuestra casa. Cubría su cabeza con un velo y un traje largo recorría su cuerpo. La mujer del velo era tan distinta a mi madre. En la mesa había carne molida, hierbabuena, cebolla y trigo, la pimienta y especias y el aceite de olivo. La mujer del velo, sin palabras, nos llevó de la mano y esa tarde las hermanas aprendimos a cocinar un plato de la tierra de mi padre. Mi abuelo llega salvando su vida y se refugia en América. Después de un recorrido por América llega a Venezuela. Hace familia y al hacer familia, su familia no pierde vínculo alguno con las noticias ni con el conflicto palestino. Siempre tuvo una radio, una muy buena radio, donde él pescaba directamente emisoras con las que él se mantenía actualizado y nos contaba, hija, cómo mienten las emisoras que nos llegan. La verdad de la guerra es tal en este momento, nos decía, ¿no? Podemos no tener noticias hoy, este día, a esta hora, de lo que ocurre en Palestina, pero eso no quiere decir que el conflicto ha acabado. El conflicto es a diario, es cada hora, cada segundo. Palestina se ha querido plasmar como un conflicto religioso. Para mí, desde mi humilde opinión, considero que eso no tiene nada que ver, ni racial, ni de religión. Yo no llamaría religión ni de testimonio de fe. Aquí el conflicto es un conflicto de intereses económicos, que tiene que ver más con apropiarse de un espacio que geoestratégicamente es muy valioso. En nuestra casa, cuando tendría yo quizás hasta 6 años, había una mata de higo en un patio que mi papá había plantado y había crecido. Ahí se reunía los domingos mi papá a jugar dominó con sus amigos. Era el momento en que mi papá compartía con ellos y hablaba en árabe. Era un poco estar cerca de aquello que él había dejado allá en Palestina. En todos los pueblos del mundo, desde que el hombre es hombre, hay gente que viene de China, hay gente que viene de Turquía, hay gente que viene de Alemania, hay gente que va y viene en cualquier momento y puedes convivir y vivir, sobre todo vivir. En el caso palestino no. Cuando la ONU toma la decisión de crear un estado donde ya había un pueblo, donde ya había una cultura, porque llego yo, extranjero, yo sionista, hago la separación entre judío y sionista, llego yo sionista a un pueblo que ya está conformado, me apropio, lo invado y voy cercándolo y desdibujo al otro. Han jugado con la parte histórica de la Biblia, que lo hacen un libro histórico, sino que además lo hacen con el cine, lo hacen con todas las herramientas que pueden tener para inocular, no solamente en su pueblo, sino en los pueblos del mundo, su derecho sobre la tierra. Y ahí es donde radica el conflicto. A los primos de las fotografías. Intento algún recuerdo o sueño que me ate para siempre al origen, aunque las palabras no se encuentren o no se pertenezcan. Cada día presiento la mano amiga y amada tendida hacia mí, allá en la distancia. Le propongo a la vida una tregua y reto al destino. No quiero partir sin haber tocado aquellas manos o sentir cerca de mi pecho esa otra parte de mí que crece y se multiplica, tan lejos y tan cerca. No puedo. Y yo creo que no es una cuestión de ser o parecer, es una cuestión de sentir. No tenemos pasaporte, no tenemos quizás una frontera delimitada, pero tenemos identidad.
Palestina va a existir mientras yo me sienta palestino, mientras mi hijo se sienta palestino. Yo nombro a Palestina y cada vez que yo la nombro existe. Y cuando existe es mía. Y es de cada uno de aquellos que la nombran. Es nuestra. Venezuela ha tenido siempre los brazos abiertos para cualquier pueblo o para cualquier ciudadano de cualquier pueblo. Como podían llegar europeos después de la Primera Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial, también llegaron árabes. En el caso de los palestinos, formaron parte de la comunidad venezolana sin ningún tipo de problema, respetando su cultura, respetando su idiosincrasia, pero eran también parte de la comunidad venezolana. Mi padre trajo el horror de la guerra en sus pies por los 300 azotes que no vencieron la fidelidad de su silencio. Mi padre trajo el recuerdo de la guerra a la hora de los cuentos cuando éramos niños, pero creímos que papá fantaseaba con la historia. Pasó el tiempo y la guerra se hizo verdad para nosotros en la noticia de la radio y el periódico. Cada tarde nos sentábamos a su alrededor mientras la tristeza de mi padre nos las contaba sin palabras. Íbamos dejando la niñez atrás. En aquellos 6 días pude ver cómo la mirada de mi padre se perdía más allá de las puertas de su tienda. Algunas veces creí que sus pies sembrados y en esa tierra le recordaban el dolor de los azotes que lo unían a la suya. Y mientras las ondas de la radio decían de la guerra, sus manos y su rostro se unían en diarias oraciones. Desde entonces, la guerra es más que un recuerdo que trasciende la vida y la muerte de mi padre. Ahora, cuando somos tan viejos como él en nuestra infancia, ahora, cuando la guerra ha vuelto, o quizás nunca se ha ido, nuestros ojos van tras los del Padre hasta el dolor de ese pueblo que llevamos en el nombre y en la sangre. Love makes you wanna jump up and shout. Love makes you wanna dance all about. Love makes you wanna forget about everything. Love makes the world go round. Love makes you wanna get the world